Bryce Laspisa no estaba huyendo, no estaba perdido, no estaba asustado, al menos, eso es lo que decía. Mientras sus padres lo esperaban en casa, Bryce permanecía detenido en el mismo punto durante horas, sentado dentro de su auto, mirando al frente. Nada parecía mal, pero algo, silenciosamente, ya había cambiado. Durante más de 13 horas, Bryce fue visto, registrado y observado. Habló con sus padres por teléfono, habló con empleados de una gasolinera, incluso habló con la policía. Todos coincidieron en lo mismo. Parecía tranquilo, coherente, normal, y aún así, no siguió su camino, como si algo invisible lo mantuviera allí. Sus padres le rogaron que descansara, que regresara, que pidiera ayuda. Bryce respondió con calma, demasiada calma. Dijo que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Nadie imaginó que esas serían algunas de las últimas conversaciones que tendrían con él. Horas después, Bryce volvió a conducir. El trayecto era corto, conocido, seguro. Todo indicaba que llegaría, pero nunca lo hizo. Su auto fue encontrado destrozado al fondo de un barranco. Bryce no estaba allí. No había sangre suficiente. No había señales claras. Solo silencio. Hasta hoy, nadie puede explicar por qué Bryce se detuvo durante tantas horas. Por qué no regresó, por qué siguió adelante, y, sobre todo, qué fue lo que ocurrió ese último tramo del camino. Porque todo indicaba que volvería. Pero algo cambió en el camino. El caso de Bryce Laspisa no comienza con una desaparición repentina, sino con una serie de decisiones inexplicables. Decisiones tomadas a plena luz del día, frente a testigos, cámaras y autoridades. Nada fue oculto, nada fue clandestino. Y aún así, el final sigue siendo un misterio. Bryce tenía 19 años, estudiante universitario, sin antecedentes criminales, sin problemas conocidos. El día de su desaparición, conducía de regreso a casa tras visitar a su novia, un viaje rutinario que había hecho antes, un trayecto que no representaba ningún peligro aparente. Lo que hace este caso distinto no es solo el desenlace, sino el comportamiento previo. Bryce no desapareció de inmediato, permaneció visible durante horas. Fue observado, fue interrogado, fue autorizado a continuar. Y aún así, nunca llegó a su destino. Las autoridades manejaron el caso como un posible accidente. La familia, como una señal de alerta ignorada. Con el paso del tiempo, surgieron teorías, hipótesis y preguntas que jamás obtuvieron respuesta definitiva. En este documental reconstruimos paso a paso las últimas horas de Bryce Laspisa, no para especular, sino para entender, porque a veces los misterios más profundos no ocurren en la oscuridad, sino a plena vista. 30 de agosto de 2013, California. Un joven de 19 años sube a su auto para hacer un viaje que ha hecho antes. Un trayecto simple, de regreso a casa. Nada inusual, nada que sugiera que ese día cambiaría todo. Su nombre es Bryce Laspisa, estudiante universitario, hijo único. Tiene amigos, una novia, planes para el futuro. Para quienes lo conocen, Bryce es un chico normal, inteligente, tranquilo, sin problemas graves. Pero esa tarde, cuando enciende el motor de su auto, algo ya está roto, algo que nadie puede ver todavía, algo que comenzará a manifestarse kilómetro tras kilómetro, decisión tras decisión. El viaje debería durar unas 4 horas,
Un recorrido directo, sin desvíos, sin complicaciones. Bryce conoce el camino, lo ha recorrido varias veces. No hay razón para que esto salga mal. Sus padres esperan su llegada. Han hablado con él esa mañana. Todo parecía estar bien. Bryce les dijo que estaría en casa pronto. Ellos no tenían motivos para preocuparse. Todavía no. Las primeras horas transcurren sin incidentes. Bryce avanza por la carretera. El GPS de su teléfono muestra su ubicación moviéndose en la dirección correcta. Todo parece normal. Pero entonces, algo cambia. El punto azul en el mapa de sus padres deja de avanzar. Se detiene. Permanece inmóvil. Minutos pasan. Luego una hora. Bryce no se está moviendo. Su madre, Karen, llama. Bryce contesta. Su voz suena calmada. Demasiado calmada. Estoy bien, mamá, dice, solo descansando un poco. Karen le pregunta dónde está. Bryce le da una ubicación vaga. Le dice que pronto seguirá conduciendo. Karen cuelga. Pero la inquietud permanece. Algo en la voz de Bryce no encajaba. No era preocupación, no era miedo, era nada, como si estuviera desconectado de la realidad. Pasan 2 horas más. Bryce sigue sin moverse. Karen vuelve a llamar. Nuevamente, Bryce contesta. Nuevamente, dice que está bien, pero no explica por qué lleva tanto tiempo detenido. No da razones, solo repite que pronto seguirá. Sus padres comienzan a desesperarse. Llaman a la policía. Reportan que su hijo está detenido en algún lugar de la carretera y no avanza, que algo no está bien, que necesitan ayuda. La policía localiza a Bryce. Un oficial se acerca a él en una estación de servicio. Bryce está sentado en su auto, consciente, despierto. El oficial habla con él. Le pregunta si está bien. Bryce responde que sí. No hay señales de drogas, no hay alcohol, no hay evidencia de nada ilegal. Bryce simplemente está ahí, sentado, esperando. El oficial no puede hacer nada. Bryce no ha cometido ningún delito. Es un adulto. Puede quedarse donde quiera. El oficial se va. Bryce permanece. Más horas pasan. El sol comienza a descender en el horizonte. La tarde se convierte en noche. Y Bryce sigue sin moverse de ese lugar. Sus padres están frenéticos. Llaman una y otra vez. Bryce siempre contesta. Siempre dice lo mismo. Estoy bien. Voy a seguir pronto. Pero no lo hace. Las palabras y las acciones no coinciden. Testigos en la estación de servicio lo ven durante horas. Algunos lo recuerdan parado junto a su auto. Otros lo ven dentro del vehículo. Nadie nota nada alarmante. Solo un joven, esperando. A las 3 de la madrugada, Bryce finalmente vuelve a moverse. Después de casi 12 horas detenido, enciende el motor. Sus padres reciben una actualización de su ubicación. Por fin. Parece que el viaje continuará. Pero Bryce no conduce hacia su casa. Se dirige en una dirección completamente opuesta, hacia el lago Castaic, un área recreativa remota, un lugar donde no tiene ninguna razón para estar. Karen intenta llamarlo de nuevo. Esta vez, Bryce no contesta. El teléfono no suena y suena, pero nadie responde. Esa es la última vez que sus padres intentarán comunicarse con él mientras está con vida, o al menos consciente de quién es. A las 5:30 de la mañana, un conductor encuentra el auto de Bryce. Está destrozado, volcado al costado de la carretera cerca del lago Castaic. Las puertas están abiertas, el parabrisas está hecho añicos. Hay sangre en el asiento del conductor. Pero Bryce no está ahí. Su cuerpo no está en el auto, no está cerca del vehículo.
No está en el área inmediata. Simplemente desapareció. Las autoridades comienzan una búsqueda masiva. Helicópteros sobrevuelan el lago. Buzos ingresan al agua. Equipos de rescate rastrean los alrededores. Perros de búsqueda siguen su rastro, pero no encuentran nada. Las cámaras de tráfico capturaron el accidente. Muestran el auto de Bryce saliendo de la carretera a alta velocidad, sin frenar, sin intentar corregir el rumbo, como si se hubiera lanzado deliberadamente. Dentro del auto, los investigadores encuentran cosas extrañas. La licencia de conducir de Bryce está rota en pedazos. Su teléfono celular está destrozado. Su laptop está dañada, como si hubiera intentado destruir todo rastro de su identidad. Pero hay algo más perturbador. En el asiento trasero, encuentran su Xbox, su ropa y artículos personales cuidadosamente organizados, como si hubiera planeado no regresar jamás. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. No hay señales de Bryce. Ningún rastro. Ninguna pista sólida. Es como si la tierra se lo hubiera tragado después del accidente. Sus padres nunca dejan de buscar. Colocan carteles. Ofrecen recompensas. Contratan investigadores privados. Recorren cada sendero alrededor del lago. Pero Bryce permanece desaparecido. Lo que hace este caso tan inquietante no es solo la desaparición, es todo lo que ocurrió antes. Las horas de inmovilidad, las llamadas extrañas, las oportunidades perdidas de intervenir. Bryce fue visto por docenas de personas ese día. Habló con sus padres. Fue contactado por la policía. Estuvo bajo vigilancia durante horas. Y aún así, nadie pudo evitar lo que vino después. No desapareció en la oscuridad de la noche. No fue secuestrado sin testigos. No se perdió en un lugar remoto, sin que nadie supiera. Todo lo contrario, su desaparición fue lenta, visible, documentada. Y eso es lo que lo hace diferente, porque en la mayoría de los casos, nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? La pregunta es otra, porque nadie pudo detenerlo. Cada llamada telefónica fue una oportunidad. Cada contacto policial fue una oportunidad. Cada hora que Bryce permaneció detenido fue una oportunidad para cambiar el final de esta historia. Pero el sistema falló. La comunicación falló. Y Bryce simplemente se desvaneció. Hoy, más de una década después, Bryce Laspisa sigue desaparecido. No hay cuerpo. No hay confirmación de muerte. No hay cierre para su familia. Solo preguntas sin respuesta. Este no es un caso de desaparición común. Es un caso de colapso, de señales ignoradas, de un joven que fue visible hasta el último momento y luego dejó de existir. Para entender lo que ocurrió el 30 de agosto de 2013, debemos retroceder, porque la desaparición de Bryce no comenzó ese día, comenzó semanas antes, con pequeños cambios, detalles que parecían insignificantes en ese momento. Bryce había comenzado la universidad con entusiasmo. Sierra College, en Rocklin, California. Estudiaba diseño gráfico. Era bueno en lo que hacía, creativo, talentoso. Sus profesores notaban su potencial. Tenía una relación estable con Kim, su novia. Se conocían desde la preparatoria. Planeaban un futuro juntos. Hablaban de mudarse, de construir algo duradero. No había conflictos graves entre ellos. Desaparición. Algo empezó a cambiar. Cambios sutiles al principio. Bryce comenzó a parecer distante en sus conversaciones. Sus respuestas se volvieron más cortas, menos emotivas. Kim fue la primera en notarlo. Bryce dejó de ser tan comunicativo. Pasaban horas sin que respondiera mensajes. Cuando finalmente contestaba, sus palabras parecían vacías, como si estuviera ahí, pero no realmente presente. Ella intentó hablar con él sobre esto. Bryce decía que estaba bien, que solo estaba cansado,
Estrés de la universidad. Nada de qué preocuparse. Kim quería creerle. Pero la intuición le decía algo diferente. Sus amigos también comenzaron a notar cambios. Bryce se volvió más retraído. Cancelaba planes. Prefería estar solo. Cuando salía con ellos, parecía estar en otro lugar mentalmente, físicamente presente, emocionalmente ausente. Pero algo en la forma en que Bryce reaccionaba al medicamento preocupaba a quienes lo rodeaban. Se volvió más ansioso, menos capaz de dormir. Sus patrones de sueño se deterioraron rápidamente. Karen habló con él por teléfono días antes de su desaparición. Le preguntó cómo se sentía con la medicación. Bryce admitió que no estaba durmiendo bien, que se sentía extraño, diferente. Ella le sugirió que dejara de tomarla, que consultara con su médico. Bryce estuvo de acuerdo. Dijo que lo haría. Karen confió en que su hijo seguiría ese consejo. No tenía razones para dudar de él. El 27 de agosto, 3 días antes de desaparecer, Bryce le dio a Kim una sorpresa inquietante. Le entregó su XBOX, juegos, ropa y varios artículos personales. «Quiero que los tengas tú», le dijo. Kim se confundió. ¿Por qué le daba todo eso? Bryce no tenía una explicación clara. Solo decía que ya no los necesitaba, que ella debería quedarse con ellos. Kim aceptó. Pero algo en ese gesto se sentía terriblemente equivocado. Esa noche, Kim llamó a Karen. Le contó sobre los objetos que Bryce le había dado, sobre cómo había actuado. Karen sintió una alarma inmediata. Esto no era normal, no era el comportamiento de alguien que simplemente está estresado. Karen y Michael decidieron que Bryce debía regresar a casa. Necesitaba estar con su familia, alejarse del ambiente universitario, tomarse un descanso. Bryce aceptó volver. Acordaron ir el viaje el 30 de agosto. El día anterior a su desaparición, Bryce pasó tiempo con Kim. Fueron a tomar un café, caminaron por el campus. Ella intentó hablar con él sobre lo que estaba sintiendo. Bryce permanecía evasivo. «Estoy bien», repetía. «Solo necesito ir a casa por un tiempo». Kim no estaba convencida, pero no sabía qué más hacer. No podía obligarlo a abrirse. Solo podía esperar que el tiempo en casa con sus padres lo ayudara. Esa última noche juntos, Bryce parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si hubiera llegado a alguna conclusión interna. Kim lo recuerda sentado en silencio, mirando al vacío. Cuando ella le preguntaba en qué pensaba, él solo sonreía levemente. A la mañana siguiente, el 30 de agosto, Bryce llamó a su madre temprano. Le dijo que estaba a punto de comenzar el viaje. Karen le pidió que manejara con cuidado, que se mantuviera en contacto. Bryce prometió que lo haría. Antes de partir, Bryce hizo algo extraño. Visitó a un amigo cercano. Le entregó su laptop. «Cuídala por mí», le dijo. El amigo pensó que era temporal, que Bryce simplemente no quería llevar tantas cosas en el auto. Pero ahora, mirando hacia atrás, todos estos gestos forman un patrón. Bryce estaba despojándose de sus posesiones, regalando sus pertenencias, como si estuviera preparándose para algo que él ya había decidido. A las 11:30 de la mañana, Bryce salió de Rocklin. El viaje a Laguna Niguel debería tomarle aproximadamente 4 horas. Karen esperaba que llegara alrededor de las 3:30 de la tarde, una ventana de tiempo razonable. Durante la primera hora, todo parecía ir según lo planeado. Karen podía ver su ubicación moviéndose en el mapa de su teléfono. Bryce avanzaba por la ruta esperada, sin desviaciones, sin problemas aparentes. Pero entonces, alrededor de la 1 de la tarde, el punto sur se detuvo. Bryce había llegado a Buttonwillow, un pequeño pueblo a mitad del camino, un lugar donde los conductores
Suelen detenerse brevemente, para cargar gasolina o comer algo. Karen no se preocupó de inmediato. Era normal hacer una parada durante un viaje largo. Esperó. 15 minutos pasaron, luego 30. El punto azul seguía sin moverse. A la 1:30, Karen llamó. Bryce contestó. Su voz sonaba plana, monótona. Estoy descansando un poco, mamá, dijo. Karen le preguntó si todo estaba bien. Sí, todo bien. Pronto sigo. Karen colgó. Pero la sensación de inquietud creció. Algo en la forma en que Bryce había hablado no encajaba. No era pánico, no era tristeza, era nada, una ausencia total de emoción. Pasó otra hora. Bryce seguía sin moverse. Karen volvió a llamar. Nuevamente, Bryce contestó. Nuevamente, dijo que estaba bien. Pero esta vez, Karen presionó más. ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué está pasando? Bryce no tenía una respuesta clara. Solo, necesito un momento, dijo. Karen le pidió que por favor siguiera conduciendo, que ella y Michael estaban esperándolo. Bryce prometió que lo haría, pero no lo hizo. Para las 3 de la tarde. Bryce llevaba 2 horas detenido, en el mismo lugar. Karen y Michael comenzaron a entrar en pánico. Esto no era normal, algo estaba terriblemente mal. Michael llamó a la policía local de Buttonwillow. Explicó la situación. Su hijo llevaba horas detenido en una gasolinera. No avanzaba, no daba explicaciones coherentes. Necesitaban que alguien fuera a verificar su estado. Un oficial se dirigió al lugar. Encontró a Bryce sentado en su Toyota Highlander rojo. El auto estaba estacionado en la estación de servicio. Bryce estaba despierto, consciente. El oficial se acercó y habló con él. Bryce respondió a todas las preguntas del oficial con calma. Dijo que estaba bien, que solo estaba cansado y necesitaba descansar antes de continuar. El oficial no detectó señales de intoxicación. No había evidencia de nada ilegal. El oficial llamó a los padres de Bryce. Les informó que su hijo parecía estar bien, que no había razón legal para detenerlo o llevarlo a ningún lado. Bryce era un adulto, no había cometido ningún delito, no podían obligarlo a hacer nada. Y así, el oficial se fue, dejando a Bryce sentado en ese estacionamiento, dejando que el reloj siguiera avanzando, dejando que las siguientes horas se desplegaran hacia la tragedia que nadie pudo detener. Después de que el oficial se fue, Bryce permaneció en Buttonwillow, sentado en su auto, inmóvil. Las horas seguían pasando, y cada minuto que transcurría aumentaba la desesperación de sus padres. Karen y Michael no podían hacer nada más que esperar. Llamaban constantemente. A veces Bryce contestaba, a veces no. Cuando lo hacía, sus respuestas eran las mismas. Estoy bien, pronto sigo, pero nunca seguía. Los empleados de la gasolinera comenzaron a notar algo extraño. Ese joven llevaba horas ahí. No compraba nada, no hablaba con nadie, solo permanecía sentado en su vehículo, mirando hacia adelante, como si esperara algo. Uno de los trabajadores se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda. Bryce respondió educadamente que no, que solo estaba descansando antes de continuar su viaje. El empleado se alejó, pero la imagen le quedó grabada. Algo no estaba bien. Alrededor de las 6 de la tarde, después de casi 5 horas detenido, Bryce finalmente hizo algo. Pero no fue lo que sus padres esperaban. En lugar de continuar hacia casa, comenzó a moverse en círculos por la ciudad. Karen podía ver su ubicación en el GPS. El punto azul se movía, pero no avanzaba. Bryce conducía por las mismas calles, una y otra vez, dando vueltas, sin rumbo aparente, como si estuviera perdido en un lugar que tiene solo unas pocas calles. Ella lo llamó nuevamente. Bryce, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando vueltas?
La voz de Bryce sonaba distante. No lo sé, mamá. Estoy tratando de encontrar algo. ¿Qué estás tratando de encontrar?, Karen preguntó. Bryce no respondió. Michael tomó el teléfono. Intentó hablar con su hijo con firmeza. Bryce, necesitas salir de ahí ahora. Sigue conduciendo hacia casa. Nosotros te estamos esperando. Bryce suspiró. Lo sé, papá, voy a hacerlo. Bloque 9. Pero no lo hizo. Durante otra hora más, Bryce continuó moviéndose sin dirección clara. Sus padres observaban el GPS con horror. Cada minuto que pasaba, se volvía más evidente que algo estaba profundamente mal. A las 9 de la noche, casi 10 horas después de haber llegado a Buttonwillow, Bryce finalmente salió del pueblo. Karen sintió un alivio momentáneo. Por fin se estaba moviendo hacia casa. Pero ese alivio duró poco. Bryce no tomó la ruta directa a Laguna Nigel. En lugar de eso, se dirigió hacia el norte, hacia una zona completamente diferente, hacia el lago Castaic. Karen y Michael no entendían qué estaba pasando, porque iba hacia allá. El lago Castaic estaba en la dirección opuesta. No tenía sentido. Bryce no tenía ninguna razón para ir a ese lugar. Karen lo llamó frenéticamente. Esta vez, Bryce no contestó. El teléfono sonaba y sonaba. Iba directamente al buzón de voz. Karen dejó mensajes desesperados. Bryce, por favor contesta. Por favor. Solo dime que estás bien. Michael intentó llamar también. Nada. El silencio del otro lado del teléfono era ensordecedor. Por primera vez en todo ese día interminable, no podían comunicarse con su hijo. Y eso los aterrorizó más que cualquier otra cosa. Mientras Bryce conducía hacia el lago, sus padres tomaron una decisión. No podían seguir esperando. Tenían que ir a buscarlo. Subieron a su auto y comenzaron a conducir hacia donde el GPS mostraba que estaba Bryce. Pero estaban a horas de distancia. Y Bryce se movía rápido ahora, después de estar detenido tanto tiempo. De repente parecía tener prisa, como si finalmente hubiera decidido hacia dónde iba. Y eso era lo más aterrador de todo. A las 2 de la madrugada, Karen y Michael seguían conduciendo. Llamaban a Bryce cada pocos minutos. El teléfono nunca sonaba. Siempre iba directo al buzón. El GPS mostraba que Bryce estaba cerca del lago Castaic, pero no se movía. Se había detenido otra vez. ¿Estaba descansando? ¿O había pasado algo peor? Los pensamientos de Karen se volvían cada vez más oscuros. Intentaba mantener la esperanza, pero el miedo la consumía. A las 5:30 de la mañana del 31 de agosto, un conductor que pasaba por la zona del lago Castaic vio algo que lo hizo detenerse. Un vehículo volcado al costado de la carretera, humo saliendo del motor, las puertas abiertas. El conductor llamó al 911 inmediatamente. Reportó el accidente. Dijo que no había nadie dentro del vehículo, que parecía haber ocurrido recientemente. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar. Cuando los oficiales inspeccionaron el vehículo, encontraron la matrícula, corrieron el número. El auto estaba registrado a nombre de K. en Las Pisa. Este era el vehículo que los padres habían reportado horas antes. Llamaron a Karen y Michael. Les dijeron habían encontrado el auto de Bryce, que estaba destrozado, que Bryce no estaba ahí. Karen sintió que el mundo se detenía. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Karen y Michael llegaron al lugar minutos después. Vieron el Toyota Highlander rojo de su hijo completamente destruido, el parabrisas hecho añicos, la carrocería abollada, rastros de sangre en el asiento del. Pero no había cuerpo, no había señales de Bryce. Karen gritó su nombre una y otra vez. Bryce. Bryce. Solo el eco de su voz rebotaba entre las montañas.
Silencio. Su hijo había desaparecido. Las cámaras de tráfico de la zona capturaron el momento del accidente. Mostraban el auto de Bryce acelerando hacia la salida de la carretera. Sin frenar, sin intentar evitar el impacto. Simplemente salió del camino a toda velocidad. Los investigadores revisaron las imágenes una y otra vez. No había otros vehículos involucrados. No había animales en la carretera. No había nada que explicara por qué Bryce había salido del camino de esa manera. Parecía intencional. Dentro del auto, encontraron cosas perturbadoras. La licencia de conducir de Bryce estaba rota en múltiples pedazos. Su teléfono celular estaba completamente destrozado, como si alguien lo hubiera golpeado repetidamente contra algo duro. En el asiento trasero, encontraron ropa cuidadosamente doblada, artículos de higiene personal organizados, como si Bryce hubiera preparado un equipaje. ¿Pero para ir a dónde? ¿Por qué empacar cosas si iba de camino a casa? Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva inmediatamente. Helicópteros sobrevolaron el área. Equipos de búsqueda y rescate peinaron los alrededores del lago. Buzos ingresaron al agua. Perros rastreadores siguieron posibles pistas. Durante días, cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Revisaron cada sendero, cada cueva, cada rincón del área alrededor del lago Castaic, pero no encontraron nada. Ni ropa, ni rastros de sangre, ni el más mínimo indicio de Bryce. Los investigadores entrevistaron a todos los que habían visto a Bryce ese día, los empleados de la gasolinera, el oficial que habló con él, conductores que lo habían visto en la carretera. Todos dijeron lo mismo. Parecía estar en trance. Distante, ausente. Kim, su novia, habló con los detectives. Les contó sobre los cambios en el comportamiento de Bryce, sobre la medicación, sobre los objetos que le había dado. Todo comenzaba a formar una imagen, pero no una que tuviera sentido. Los médicos fueron consultados. Explicaron que el Vyvanse, en casos raros, podía causar efectos secundarios graves, psicosis, paranoia, comportamiento errático, pero podía causar que alguien desapareciera completamente. Eso era otra cosa. Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda continuó, pero sin resultados. Karen y Michael nunca dejaron de buscar. Contrataron investigadores privados. Ofrecieron recompensas. Pusieron carteles por todas partes, pero Bryce no aparecía. Más de una década después, Bryce Laspisa sigue desaparecido. No hay cuerpo, no hay evidencia concluyente de lo que le pasó. Solo preguntas sin respuesta, y una familia que nunca dejará de buscar a su hijo. La historia de Bryce Laspisa no tiene un final, solo un vacío donde debería haber respuestas. Un joven que fue visto por docenas de personas durante horas, y que luego simplemente dejó de existir. No sabemos si Bryce planeó desaparecer. No sabemos si algo en su mente se rompió irreparablemente. No sabemos si sobrevivió al accidente y huyó, o si la naturaleza lo reclamó esa noche, cerca del lago. Lo que sí sabemos es esto: hubo señales. Hubo oportunidades, hubo momentos en que alguien pudo haber intervenido de manera diferente, pero el sistema falló, la comunicación falló, y un joven se perdió. Karen y Michael siguen buscando, siguen esperando, siguen creyendo que algún día, de alguna forma, encontrarán a su hijo, o al menos, encontrarán la verdad sobre lo que le pasó. Esta es la esencia de verdades olvidadas, historias que no terminan, casos que permanecen abiertos, familias que nunca dejan de buscar, porque cuando alguien desaparece, no es solo una persona la que se pierde, es toda una vida de posibilidades,
Si tienes información sobre Bryce Laspisa, contacta a las autoridades. Cada detalle importa. Cada recuerdo podría ser la pieza que finalmente resuelva este misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las verdades olvidadas. Aquí exploraremos casos que desafían la lógica. Historia que necesita ser contada. A verdad que no debe ser olvidada. Suscríbete para no perderte el próximo caso. Dale like si esta historia te impactó. Y recuerda, detrás de cada desaparición, hay una familia esperando respuestas. Hasta la próxima historia, en Verdades Olvidadas.